curso de todo el 2022. Con lo cual sería una soja récord. Recuerden que la soja de $600 del 2008 llevó a la crisis de las 125 y la idea de retenciones móviles. Bueno, también subió el trigo, también subió el maíz, todo esto por la sequía en Sudamérica, en particular en Brasil, también en algunas partes de la Argentina. Aquí va a haber una menor rinde o menor cosecha, o va a haber lotes que se van a perder, que están sembrados. El gobierno aspira a compensar esas pérdidas de cantidad por un mejor precio, por un mejor valor, por esto que estamos hablando con Javi. En cualquiera de los casos, otra vez el gobierno mira al campo. Y mira al campo como el salvoconducto que le aporte dólares a esas reservas del Banco Central que están muy escuálidas, más allá de las discusiones técnicas que se puedan tener. A propósito de eso, aparecieron más regulaciones por parte de la AFIP para obturar, para limitar, para acotar el acceso a la adquisición de dólares por parte de importadores una vez más en la Argentina. Eso que ya es un obstáculo en los últimos tiempos. Pero también aparecen algunos funcionarios a deslizar algunas cosas que en la mesa de enlace empiezan a preocupar. Después de una tensa calma. Nunca entendí mucho qué era esa definición, pero recuerden el conflicto abierto hasta la llegada de Julián Domínguez, la idea de los paros que volvían del campo, las asambleas en la ruta, a propósito de el cepo, las restricciones, el cierre de las exportaciones de carne, que podrían haberse traducido en algunas medidas de fuerza incluso más altisonantes y que algunos puentes terminaron por limitarlos. Lo cierto es que ahora otra vez aparece en el inconsciente colectivo la idea de que el gobierno va a ir a buscar un poco más a donde puede encontrar, a esa Argentina productiva que está en el campo en buena medida, aunque no solo allí, y que el campo ya no es tampoco materia prima, ya el campo es mucho proceso, ya es mucho procesamiento, es mucho puesta de valor agregado. De hecho, en la Argentina tenemos las plantas procesadoras de soja de las más importantes del mundo. Y exportamos incluso productos con altísimo valor agregado. Un campo que es enormemente competitivo pese a los obstáculos en términos de logística, de competitividad impositiva que le impone Argentina y del microclima que Argentina implica para producir. Y tal vez la advertencia más severa para el campo surgió de parte de Roberto Feletti, que por supuesto no es el gobierno, pero es el secretario de Comercio Interior. Es el que afina el lápiz o hace los listados para precios cuidados, para precios máximos, el que llama a las empresas, el que trata de, a la vieja usanza, establecer algunos límites a los aumentos desbocados de precios que están aquí y allá, en todos lados. ¿Quieren escucharlo? Esto decía Feletti, miren. La inflación de góndola es una inflación monopólica, esto que yo te digo, 50 empresas, por eso tiene que haber una regulación. Nosotros cuando ponemos la canasta es para regular, decir, bueno, no, pero tiene que haber una canasta amplia, diversa, que frene un poco este escenario. Ahora, la inflación de productos frescos, leche, carne, trigo, es inflación internacional, y ahí si no hay un desacople del precio interno, vamos a pagar las galletitas. Digo, si no tenés un desacople del trigo, vas a pagar las galletitas a precio internacional. Bueno, ahí está la pelea con los que... y vamos a terminar comiendo lo que quiera la mesa de enlace. Digo, bueno, eso es lo que no puede pasar. Bueno, muy fuerte. Vamos a terminar comiendo lo que quiera la mesa de enlace. A mi gusto, es la definición políticamente de mayor voltaje de las últimas horas. La produjo esta mañana con Gustavo Silvestre en Radio 10. Porque lo que está demostrando es descriptivo de una filosofía en la cual el gobierno se ancla para procurar resolver el problema de la inflación. Primero dice que el precio de góndola que encontramos en los supermercados es un precio monopólico. Bueno, si fuera monopólico, hay que aplicarle primero la ley de defensa de la competencia y después todos los elementos que el Estado tendría para eventualmente eliminarla. Mal podría ser monopólico cuando hay tanta competencia, cuando hay tantas marcas y cuando todo lo que sube al unísono. No es que queda descalzado, porque nadie puede además descalzarse tanto o lo suficiente como para no vender. O sea, el problema es estructural en la Argentina. Pero si hubiera monopolios, es el gobierno el que tiene los atributos para. No puede ser un analista el que toma las decisiones, tiene que ejecutar. Para eso está. Haciendo esa salvedad, luego viene lo otro, la idea de desacoplar el precio internacional en el plano doméstico. ¿Y qué es eso? Bueno, es esto. Es decirle, si exportaste, cobro retenciones. Por lo tanto, en peso, tu valor va a ser el que yo diga, no el que vos tengas. Y ahí viene toda una enorme discusión, porque además abrió frentes múltiples. No es solo soja, trigo, maíz. Primero y fundamentalmente soja, trigo y maíz. También está la carne, están los lácteos.
Así que yo creo que acá estamos en la perspectiva de un conflicto importante. Porque en el fondo, el segundo de los ejes del día, y que es particularmente uno de los ejes que tiene conexión con este, es el de las paritarias, que están muy tomadas por la inflación y por el dólar. El dólar que en términos oficiales incluso empezó a correr más rápido. La devaluación durante el mes de febrero está en torno al 2%, 2,5%. El dólar oficial ya está arriba de los 110, ese que estaba en menos de 100 hace 90 días, que se corría muy despacito, se movía muy poco, se mueve más fuerte, por eso el solidario está casi en 190, con impuestos. El dólar blue anda en los 2,14, el contado con liquidación 2,20, el dólar MEP arriba de 2,10, pero el dólar arriba de 200 o en 200 marcó un microclima que impulsó los precios al alza, porque el costo de reposición de bienes importados, con las trabas adicionales a la importación, es mucho más alto del que se tenía hace 90 o 60 o 120 días. Y después está la inflación, porque eso atrae la inflación, sí, la arrastra, pero la inflación tiene problemas coexistiendo desde hace mucho tiempo, domésticos, más allá del dólar. Es el retraso en la tarifa, que la pisaste, es el retraso en el precio de los combustibles, que lo pisaste en mayo del año pasado para entrar en la campaña electoral, que tenés que empezar a desanudarlo y que ya le diste el primer impulso con el 10% promedio de fines de enero. Todo eso, ¿dónde va? A góndola. La inflación en torno al 4, más o menos. Por lo menos para el primer bimestre, eso te marca un 8%, más el 4 de diciembre casi, ya da cuenta de un 12% en 3 meses. Bueno, por eso la mayoría de las paritarias están o reabriéndose antes de tiempo, o están con planteos arriba del 50, docentes, o están con bonos extraordinarios a cuenta de la paritaria que venga, bancarios, de 30.000 pesos, por ejemplo, por mes, como el que cerró Palazzo en el día de ayer. 30.000 enero, 30.000 febrero, ingreso mínimo del bancario arriba de 135.000 pesos, de manera tal de que cuando se sienten a la paritaria en marzo-abril, mediados del mes que viene, ya tengan una base sobre la cual discutir este 2022. A eso le sumás el plus que acordó estatales del 14%, hasta la negociación de este año en el mes próximo, el plus que acordó empleados de comercio, 3% en febrero, 10% en marzo, para tratar de buscar una mejor negociación desde un punto de partida más alto a partir de abril, etc. O sea, paritarias que empiezan a recrudecer, cuyos meses de marzo y abril son claves, en particular por la enorme cantidad de trabajadores que van a discutir los salarios de este año, y que ya están prorrateándose de antemano, y en muchos de los casos ya están pensándose, ni siquiera por un año, están pensándose por tramos de 3 meses. De hecho, hoy, el gobernador de la provincia de Neuquén confirmó que a los estatales le va a ofertar aumentos por tramos de manera escalonada a los estatales. Por otra parte, no es algo distinto a lo que ha venido ocurriendo, porque la inercia inflacionaria te lleva a que cada 2 o 3 meses tenga que ajustar, porque todo lo que acuerdes hoy puede significar algún beneficio en el cortísimo plazo, pero que se licúa también más rápido de lo que le pasaba a ese mismo salario hace algún tiempo atrás. ¿Quieren ver lo de la bancaria? Miren, acá está, adelanto paritarias 2022. Se llegó a un acuerdo con las cámaras empresarias para otorgar un adelanto por los meses de enero y febrero. En marzo se retomarán las negociaciones. Y ahí está el ingreso incluso mínimo establecido y los 30.000 pesos de suma fija no remunerativa para cada uno de los trabajadores. Y como esto, podríamos mencionar muchos otros. Bueno, y el tercer aspecto, el tercer eje, en esta economía que está atravesada por la discusión con el fondo, por la discusión de qué hacemos con los subsidios, por la discusión de a dónde ponemos el dólar, cómo le damos más competitividad, etcétera, etcétera, por los controles de precios, por las viejas recetas para viejos problemas que van a terminar en nuevos pero viejos inconvenientes, aparece un tercer tema que es el financiamiento de las campañas políticas, que no quería dejar pasar por alto. Alejo Ramos Padilla, el juez con competencia electoral, muy cercano al kirchnerismo, pero en cualquiera de los casos el juez que, observando la causa que está en Dolores, respecto al financiamiento de la campaña de Cambiemos del 2017, desaprobó los estados contables. Desaprobar los estados contables significa, miren señores, lo que me trajeron no pasa el tamiz de lo más elemental. Ahí es donde aparecieran los aportantes truchos. Pidió certificar los testimonios para iniciar una investigación penal por posible lavado de dinero. ¿Qué testimonio certificar? La de aquellos que decían, mire, yo no aporté.
Miren, yo no hice aporte y muchos de los casos eran personas que no tenían capacidad contributiva, otros que no tenían plata para. Entonces lo que tratan de decir es, bueno, si usaron nombres, quiere decir que hubo plata que se sacó de algún lugar y que terminó en una bolsa para financiar una campaña cuyo origen al menos lo desconocemos, porque no es Juan, no es Pedro, no es Adrián, no es Germán, no es Lourdes, no es Javi. Nada distinto a cuanta campaña electoral casi ha habido en la Argentina. ¿Saben cómo estalló este escándalo? Porque esta es una de las perlitas. Fue en Mar del Plata. Gobernaba Carlos Arroyo, intendente de Mar del Plata por entonces, 2017. Había salido a la luz que los funcionarios, los intendentes, los que estaban en el gobierno, habían hecho apuestas personales para financiar la propia campaña. Se hablaba de un financiamiento de cada uno de 50.000 pesos más o menos. Entonces le preguntan a Arroyo, ¿quieren verlo? Observen, miren. Usted hablaba en su discurso previo acerca de la corrupción, de los problemas que genera y de cómo hay que eliminar este mal, ¿no? No solo de la política, sino creo que en todo estamento de la sociedad. En las últimas horas ha sido expuesta una investigación periodística donde se habla de aportantes truchos en la campaña electoral, ya sea en la de 2015 como en la de 2017, dentro del espacio Cambiemos. Usted figura en una lista de que habría aportado algún dinero a la campaña electoral. ¿Esto es así? Bueno, mire, yo ignoro el origen de esa lista. La verdad que yo he trabajado durante años en política y sinceramente, a través de los 20 o 30 años que luché en política, debo haber gastado mucho, ¿no es cierto?, de a poco, pero no en esta campaña. Yo no aporté a nadie nada, en definitiva, es así. No sé quién hizo esa lista ni por qué. Se trata de una lista. Bueno, ahí está la definición de Arroyo. Le pregunto, ¿usted aportó? No, yo en esta no aporté, pero aparece. No, pero yo no aporté. Alguien puso la plata por él. Bueno, más allá de esta anécdota, yo quiero recordarles el 2007 además. Porque esa campaña sí fue muy resonante. Cristina Cobos y vos. Muy bien lo de Ramos Padilla, ojo, hay que hurgar, llegar a las últimas secuencias. Ahora, en esta investigó Ollarvide acá, Lourdes, ¿no? Era el que llevaba la investigación de la campaña electoral. Ollarvide, mirá vos. Ollarvide, claro, era la garantía de la impunidad, y lo fue. Se licuó. En esa campaña, Cristina Cobos y vos, 1/3 del total de aportantes provenían de laboratorios, obras sociales, a las cuales controlaba el que recaudaba, Héctor Capaccioli. ¿Quién lo había puesto como jefe de recaudación de aquella campaña? Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete. Capaccioli, ¿a quién le reportaba? A Alberto Fernández. Y ahí aparecieron Pina, Forza, Ferrón, triple crimen de General Rodríguez, Lefedrina, y ahí aparecieron los que después aparecían como aportantes que dijeron, no, yo no aporté, o los que decían, o había muchas empresas que estaban en quebranto, que habían liberado miles de cheques, la mayoría venía rebotado, pero los que eran aportes para la campaña justamente se cobraban, se acreditaban. Milagro. Tal vez el 2007 justificó el 2017 con signos políticos distintos, ¿me explico? Porque si no ha habido y no había condena ejemplar acá, ¿por qué le iba a haber después? Porque al fin y al cabo todo parece ser arreglable. Y eso hay que cambiarlo definitivamente. Definitivamente. Por eso, bien vale lo de Ramos Padilla de hoy para poner sobre la lupa las discusiones genuinas que hay que dar. A mi gusto, financiamiento de las campañas electorales. A mi gusto, una ley de lobby. A mi gusto, discusiones que hay que liberar de manera genuina, actividad minera, operaciones offshore en términos del petróleo. De manera genuina significaría sin prejuicios, preestablecidos, con evidencia, ya que está tan de moda en la pandemia, ¿no es cierto?, con evidencia empírica, que nos permita decir A, B o C, con fundamento, con argumentos contundentes, lo suficientemente sólidos como para la mejor toma de decisiones. Acá es una zona gris, por no decir negra, oscura, que no tiene padrinos excluyentes, sino un sistema que lo cobija y que hay que modificar. Javi, bienvenido. ¿Cómo estás formalmente? Buenas tardes.